Listo. Voy a compartir mi pantalla. Listo, ya están viendo mi pantalla, muchachos. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, el día de ayer, la sesión de ayer estábamos trabajando el tema de conocer un poco acerca de la versión de Java que íbamos a manejar, ¿cierto? De qué íbamos a trabajar, algo de la historia de Java, en algunos puntos como importantes para conocer acerca de Java, sin problemas, ¿cierto? Vimos algunas características del lenguaje como tal, ¿cierto? Vimos cómo de pronto se ejecutaba, cómo era el tema del desarrollo y la ejecución. Vimos algunas versiones de Java ya interesantes de en qué versiones estábamos trabajando, en qué versiones podríamos llegar a trabajar y en qué versión íbamos a trabajar, que era la versión de Java Standard Edition, ¿cierto? La JSE en su versión 16, gracias a la instalación de las herramientas que hicimos el día de ayer, pues también miramos algo de las herramientas que debemos a utilizar, el tema del JDK, ¿cierto? Que es el kit de desarrollo que vamos a utilizar para poder trabajar con tecnologías en Java, ¿cierto? Miramos también el IDE, que era la herramienta para que nosotros íbamos a utilizar para poder codificar, ¿cierto? Nuestro entorno de desarrollo integrado. Y en este caso, pues que íbamos a trabajar con uno en específico, una versión 16 de JDK para Windows, pero que se puede instalar en cualquier otra plataforma que ustedes tengan. Y pues que nuestro IDE a trabajar iba a ser pues, el IDE Apache NetBeans en su versión 12.4, que para el día de hoy pues deben tenerlo instalado, ¿cierto? Para empezar a mirar la temática de, ya como tal del día de hoy, ¿cierto? Entonces, en esa clase intentamos hacer eso, enseñar cómo instalar las herramientas, de dónde las podíamos descargar y conocer algo acerca de esa pequeña herramienta que vamos a utilizar. Sí, Lini, dime. Buenas tardes, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Profesor, yo ayer instalé las dos herramientas tal cual, pues durante la clase, incluso traté de hacer el ejercicio de doble mundo, pero revisé, pues digamos, el código, que es muy corto, es de una línea, y no Sí. me ejecuta el programa, no me escribe, no me da la salida, no me da la salida, no me da la salida. ¿Será algún problema de la instalación que no, digamos, yo lo hice durante la clase, ¿cierto? Pero, Y no sé si es de pronto que se instaló mal el paquete de Java o qué, pero no me ejecuta. Pues dice que ejecutó, pero no escribe, no da la salida. Entonces no sé si será problema mío o cómo hago para solucionar. cuando lo ejecutas, ¿te sale algún tipo de error o simplemente No, ejecutas y no imprime nada? ejecuta y no imprime nada. Eso es. ¿Se ve la consola y todo normal? Sí, señor. Tocaría mirar entonces más bien si quieres miremos como tal es la instrucción de código que tienes ahí, ¿sí? La instrucción de código que tienes, a ver si es que está de pronto mal escrita o algo, pero bueno, te tenía que haber generado un error, ¿sí? Si está mal escrita o algo, te tendría que haber generado un error, ¿sí? Vale, si quiere, ya nos conectamos, ahorita si quieres comparte tu pantalla y miramos ese detalle, ¿listo? Abrimos y si algo, pues replicamos el ejemplo paso a paso del ejercicio, a ver, pero tendría que funcionarte. Si se ejecutó NetBeans quiere decir que el JDK está bien instalado, ¿sí? Sí, porque dice se ejecutó, tiempo de ejecución, al principio aparecía 4 segundos, después 0 segundos, pero igual no da la salida. Entonces le revisé la sintaxis, así como usted me dijo, con control espacio, varias veces, lo cambié, pues, y revisé otra vez el video y exactamente como estaba, no sé por qué no me da. Bueno, pues quiero ahorita vamos a hacer un ejercicio también paso a paso a ver si te funciona. Si no, ya tocaría que me dieras de pronto conexión a tu equipo, un momentico a través de otra herramienta y verificar a ver qué de pronto pasó, ¿sí? A ver si de Listo, pronto profe, es algo muchas de gracias. herramienta, ¿vale? Listo. Bueno, Bueno, entonces, retomando, veníamos trabajando con ese tema de instalación, aprendimos a instalar nuestro IDE de Apache, ¿cierto? Para trabajar durante este ciclo, vamos a trabajar con ese IDE. Y, bueno, voy a abrirlo por aquí, para que se vaya cargando.
y vimos algunas pequeñas configuraciones de nuestro IDE, tanto cambiar el estilo visual, que se vea oscuro o que se vea claro, ¿cierto? En aumentar ese tamaño de fuente para nuestro IDE. En fin, vimos ahí, más o menos conocimos y pues llegamos hasta el punto de aprender a crear esos proyectos dentro de la carpeta en la que venimos trabajando. Creamos una carpeta llamada semana 1, donde tenemos allá como tal los ejercicios que vamos a ir realizando, ¿cierto? Entonces vimos esa temática. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver ya como tal contenido que nos sirva para poder evolucionar en codificación. Obviamente contenido muy basado ¿a qué? A lo que ya ustedes aprendieron en ese ciclo 1, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí va a cambiar como tal la sintaxis de utilizar ciertas cosas que se utilizaron allá, pero con código Python, ¿sí? Pero aquí las vamos a utilizar con código Java, ¿cierto? Entonces esa es como la equivalencia, pero lo otro tiene que funcionar tal cual igual. Bueno, entre eso, pues vamos a empezar con el tema de las definiciones y los tipos de variables, cómo se manejarían acá con el lenguaje de programación Java, cosa que ya también aprendieron allá con el lenguaje de programación Python sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, eso también lo vamos a intentar entender y comprender acá, ¿sí? Dice en Java, como en cualquier lenguaje de programación, para almacenar información es necesario la creación de variables, las cuales nos permiten almacenar datos de nuestro programa de manera temporal, ¿cierto? Eso tiene que quedar claro, todo eso es de manera temporal, en modo de ejecución. En ese momento que nosotros ejecutamos ese programa, él va a generar esa carga de datos de manera temporal en nuestra memoria RAM de nuestro equipo, ¿cierto? El objetivo es declarar una variable, es reservar un espacio de memoria dependiendo del tipo que vayamos a utilizar. Bueno, ya vamos a mirar qué tipos de variables nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, como ya saben, todas esas variables están sujetas a cambios, por eso se llaman variables, ¿sí? Nos van a permitir interactuar, almacenar valores allá de varios tipos de valores y vamos a estar sujetos a cambios durante la ejecución de nuestro programa, o sea que hay que tener cuidado de no reescribir una variable si no quiero que se altere el valor en determinado punto de mi código, ¿cierto? Recuerden que todo esto es una ejecución secuencial, ¿sí? Se ejecuta línea a línea de nuestro proyecto tal cual como venimos trabajando, ¿sí? Línea a línea de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, la idea es que aprendamos a manipular este tipo de variables, tanto la definición como el tipo de datos que manejan esas variables, ¿cierto? Bueno, los tipos en Java, realmente los tipos en Java son bastantes, pero bueno, nosotros vamos a empezar por los más sencillos que se llaman los tipos primitivos, ¿sí? Esos tipos de datos en Java pues están clasificados, ¿cierto? Allá como tipos primitivos o tipos referenciales de tipo objeto, ¿sí? Pero bueno, todavía esos de tipos referenciales de tipo objeto, todavía no los vamos a mirar. Vamos a empezar a ver esos tipos de datos primitivos, ¿sí? Entonces, esos tipos de datos primitivos se nos van a clasificar en tipos de datos enteros y tipos de datos flotantes, ¿sí? Tal cual como ustedes en Python trabajaron allá tal cual, aprendieron a generar tipos de datos flotantes y tipos de datos enteros. Pero bueno, aquí va a haber un poco de variación en cuanto a esa definición de variables y el uso de esos tipos de datos, ya que aquí pues no se hace como en Java, perdón, no se hace como en Python, que nosotros creamos el nombre de una variable o un identificador de la variable. Recuerden que las variables se asignan a través de identificadores, pues en este caso pues el nombre de la variable con la que yo puedo identificar esa variable, ¿cierto? Y que para dar nombres a ciertas variables pues habían unas reglas, ¿cierto? Allá que no nos permitían iniciar variables con un número al inicio de esa variable, ¿sí? Que nos permitía iniciar nombres de variables con caracteres especiales extraños, ¿cierto? Y varias cositas que teníamos para poder tener en cuenta al momento de crear un identificador de una variable, entre esas que no podía empezar con un espacio en blanco o dejar espacios en blanco si son dos palabras, ¿sí? Para eso pues podíamos colocar una barra al piso
y crear el nombre de nuestra variable. Pero bueno, esos son conceptos que ustedes ya recuerdan y ya han visto, ¿cierto? Entonces, con este tipo de datos en Java, pues realmente esos tipos de datos primitivos de Java, ¿cierto? Son esos enteros y esos flotantes. Y si no, normalmente nosotros trabajamos, hay 8 tipos de datos. Entre los enteros está el byte, el short, el char, el int, el long, ¿cierto? Y entre los flotantes el float y el doublet. Entonces, ¿en qué infieren utilizar uno u otro? Bueno, pues, entre esos también entra el booleano. Allá es solamente el que acepta valores de true o false. Eso ya también lo tienen claro ustedes, ¿cierto? Pero bueno, ¿en qué influye en utilizar uno u otro? Aquí no vamos a hacer como en Python, que simplemente le damos el nombre de una variable y le asignábamos un número entero y él ya sabía que esa variable era de tipo entero. Aquí sí nos toca ser un poco más estrictos con la codificación. Y en cuanto a eso, ¿qué? Pues, como tal, definir, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos va a tener esa variable? ¿Qué tipo de datos va a tener esa variable? O sea, que me va a tocar definirlo, ¿cierto? Decirle qué tipo de datos va a tener esa variable. O sea que para eso debo conocer esos tipos de datos, en este caso si quiero que sean enteros o sean flotantes, ¿cómo se llaman? ¿Cierto? Byte, short, char, int, long, float y doublet, ¿cierto? Y el tipo de datos también boolean, que pues también entra como primitivo, pero no está dentro ni de los enteros ni de los flotantes. Entonces, acá sí nos va a tocar definirle y decirle a esa variable que realmente qué tipo de datos va a almacenar, ¿cierto? Entonces, en esa sintaxis de escritura va a ser definido de esa manera. Bueno, todos estos tipos de datos pues tienen unos tamaños en bytes, allá en memoria. Entonces, pero realmente no es tanto el tamaño, sino nosotros vamos a analizar la longitud que puede llegar a tener cada tipo de datos, ¿cierto? Y dependiendo de eso, pues cuando ustedes ya están diseñando allá una aplicación, cuando ustedes están diseñando una base de datos, cuando ustedes están ya planificando una plataforma, pues dependiendo el dato que vayan a almacenar, pues ustedes también seleccionan qué tipo de datos van a asignar, ¿sí? Y cuál es el correcto. Porque si tenemos varios tipos de datos enteros, pues, y si voy a guardar un número muy pequeñito, pues no tendría mucho sentido asignarle un long, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues va a consumir más tamaño memoria RAM y a la larga el dato que voy a guardar nunca va a pasar de ser, por ejemplo, un byte, ¿sí? Un dato pequeñito, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de planificar o diseñar como tal una plataforma, ya empezar a trabajar como tal, ¿cierto? Bueno, en cuanto a eso, pues tengo por aquí una tablita que se las dejaré por allá en los repositorios, donde nos dice más o menos de qué número o a qué o en qué rango de valores puedo llegar a tener cada tipo de datos, ¿cierto? Por ejemplo, si es un byte, puedo colocar desde menos 128 allá, vamos a agrandar por aquí, o sea, puedo tener valores negativos, puedo almacenar valores negativos desde menos 128 hasta 127. O sea que si coloco un número más grande, pues posiblemente el editor de código me va a decir que no es posible asignarlo porque ya sobrepasa la longitud de ese tipo de datos, ¿cierto? O sea que es para un número pequeñito, un número que no vaya a almacenar tantos valores, ¿sí? Ahí va a estar el short, que va de menos 32.768 a 32.767, ¿cierto? Desde los negativos hasta los positivos. El entero normal, 4 bytes. Allá ya es una cifra mucho más grande. Miren un long, qué tan grande es también. O sea que dependiendo de lo que vayamos a utilizar, mire ya un flotante, qué tan grande puede llegar a ser, ya es con números a la exponente, ¿cierto? O sea que son valores bastante grandes. Entonces, si voy a guardar un número pequeñito, ¿para qué le voy a colocar, por ejemplo, un non? Mire la cantidad de números que puedo llegar a almacenar, ¿sí? O un flotante, mire, hasta la menos 38 la exponente. O sea, eso es un número grandísimo en memoria, ¿sí? Entonces,
Esas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando se van a empezar a planificar sistemas, ¿no? Dependiendo del dato que yo vaya a guardar, pues defino el tamaño de tipo de dato que yo necesito, ¿cierto? Defino el tipo de dato que yo necesito para que cuando esa aplicación se ejecute, el consumo de recursos máquina no sea, mejor dicho, excesivos, ¿sí? Sin necesidad de que eso llegue allá, porque la aplicación ni siquiera lo merita, pero como diseñé todo con LONs o flotantes grandísimos para todo, ¿cierto? O doublets, que ya son, mejor dicho, unos numerotes enormes. Entonces, pues ya tenemos 8 bytes ocupando en memoria. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que posiblemente mi aplicación se empiece a tornar lenta o que la máquina no sea capaz de procesar eso a tiempo, ¿cierto? Con mucha carga de datos y muy poquita memoria RAM física instalada en mi máquina. Eso puede pasar, entonces hay que tener cuidado con todos estos temas de cómo planificar y qué utilizar en cuanto yo vaya a planificar esos tipos de datos dentro de una aplicación. Bueno, entonces, ¿cómo defino esas variables? Bueno, vamos a mirar cómo las podríamos definir. Voy a abrir aquí mi editor, perdón, mi IDE de NetBeans. Nuevamente voy a repetir el proceso de cómo crear un proyecto. Entonces ya saben que lo voy a crear dando clic aquí en la carpetica amarilla que dice New Project, ¿cierto? New Projects, o dando clic en File, New Projects, tal cual, en las dos funciona igual. Si le digo aquí en New Projects, voy a ir por acá, selecciono la categoría que voy a utilizar, que en este caso Java en una versión anterior, y Java Application. Voy a decirle siguiente, y voy a llamar acá esto definición variables. Perfecto, y le voy a decir que se me guarde en una carpeta en específico que quiero, que es la semana 1, por aquí. Acá tengo entonces en esa carpeta guardadito y voy a mirar entonces cómo trabajamos. Listo, ya se va a guardar allá. Le decimos que cree la clase main y le decimos finalizar. Esperamos que ese proyecto se cree y vaya a iniciar. Bueno, nos carga ya acá nuestra clase. Perfecto. Entonces, esto lo podemos quitar, no hay problema. Y bueno, ya saben ustedes que todo lo que vayamos a ejecutar de código va a estar dentro del método main, ¿sí? El código que ustedes van a crear se va a ejecutar aquí dentro de este método main. O sea que todo ese código que vayamos a escribir se va a escribir dentro de ese método main, ¿cierto? Para no tener inconvenientes de ejecución, ya vamos mirando poco a poco, dependiendo de lo que vamos aprendiendo, pues vamos a ir mirando que se va a poder ir cargando archivos en otros lados, ¿sí? Pero por el momento, aquí en el método main, ¿cierto? Cargando código en otros lados. Bueno, esto es un comentario. Recuerden que los comentarios de una sola línea se van a hacer con doble slash. Los comentarios de una sola línea, pues por ejemplo aquí, definición de variables. Bueno, esa definición de variables, como les decía, se debe tener en cuenta el tipo de datos con el que yo voy a definir esa variable, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero que una variable sea de tipo entera, pues debo utilizar, según aquí mi diapositiva, por acá, el tipo de datos se va a llamar int, ¿cierto? Tipo de datos int. O sea que ya sé cómo se llama mi tipo de datos, int, tal cual como los tenemos por aquí, int, ¿cierto? Si quiero una variable de tipo entera para almacenar un número mucho más grande, pues voy a utilizar, por ejemplo, una variable de tipo int. ¿Y qué voy a hacer? Pues la sintaxis es simple. Lo primero que tengo que decirle es int, ¿cierto? El tipo de datos que va a tomar la variable, dejo espacio y posteriormente a eso voy a definir el nombre de mi variable o el identificador de mi variable, ¿cierto? Bueno, aquí ya vamos a seguir utilizando ese estándar, ¿cierto? De que si un nombre de una variable contiene más de una palabra, pues vamos a separar esos nombres con sus primeras letras en mayúscula, ¿sí? Y la primera inicia siempre en minúscula, o sea que la primera letra de la variable va a iniciar siempre en minúscula. Entonces, por ejemplo, en este caso mi variable entera, pues
así lo puedo tener, y le voy a decir que eso va a ser igual a, por ejemplo, un valor de 10. Toda instrucción, vuelvo y repito, toda instrucción Java, ¿cierto? Toda instrucción que utilicemos en código Java, debemos tener punto y coma al final, indicarle que eso es el finalizar de esa línea, ¿cierto? El punto y coma nos indica que finalizó esa línea, esa instrucción. Bueno, en este caso el IDE nos muestra que esa variable no ha sido utilizada, ¿cierto? Que no ha sido implementada o leída por alguna otra instrucción de código. Entonces no tenemos problema, ahí la tenemos, sin inconveniente. Si yo quiero declarar una variable de tipo entero más pequeñita, pues puedo utilizar el tipo by, tal cual, y le puedo dar aquí mi variable, por acá, y puedo colocar también por acá, por ejemplo, un número, punto y coma, ¿cierto? Y no se sale ese rango que me dice la tabla de longitudes. Por ejemplo, si coloco ahí un valor como 130, ¿qué pasa? Vamos a mirar acá, al ladito de cada línea, cuando se pone en rojo hay un bombillito, ¿cierto? Y me va a decir algo, nuestro IDE nos va a decir que incompatible de tipos, o sea, que saca un error de incompatibilidad de tipos, nos dice que pues, se sale de ese rango, ¿sí? Que se podría utilizar, pero ya sería a través de una conversión de tipos. Ya después miraremos qué podría ser eso, ¿cierto? O sea que si coloco 127 acá, no pasaría nada. ¿Por qué? Pues porque nuestra diapositiva acá, donde nos muestra la longitud, dice que ese va hasta 127 en positivo, ¿cierto? O sea que no puedo colocar un número más grande de esos, a menos de que le haga un tratamiento especial, alguna cosa especial que después más adelante miraremos y aprenderemos cómo hacerlo, ¿sí? Pero en este caso, o sea que eso es enfocado a un número pequeñito, ¿cierto? Enfocado a un número pequeñito. 3 cifras acá y hasta cierto límite. Lo mismo, si la quiero de un tipo short, pues también voy a poder decirle acá, llamar ese tipo de datos hasta short. Utilizan para autocompletar, ya saben, control espacio, llama las expresiones, pero si quieren también escribir alguna parte de la palabra y que lo autocomplete, también pueden utilizar el tabulador, ¿sí? En este caso, bueno, en este caso no lo autocompleta así, pero el control espacio sí, ¿cierto? Pero para muchas de las expresiones que vayamos a utilizar, hay bastantes atajos con el tabulador, ¿sí? En este caso no cumple con la expresión short, ¿cierto? El tipo de datos, pero vamos a ir utilizando el autocompletado. Bueno, aquí por este lado. Y lo mismo va a pasar. Vamos a poder guardar un número. Se coloca un número por allá bastante grande, ¿cierto? Ahí va a pasar, se excede, o sea que hay un colapso de esa longitud, de ese valor, ¿cierto? De ese tipo de datos. Esto pasa también en las bases de datos, señores. A veces no se planifica cuando se ven bases de datos. Ya ustedes en este ciclo vamos a ver bases de datos. Y esto mismo que estamos viendo acá y tratando de entender también se aplica ya. Los campos, que va a ser hagan de cuenta que es un Excel, ¿cierto? Con filas y columnas y que cada celda en una base de datos se le dice un campo, ¿cierto? Cada celda va a ser donde se guarda un valor en específico, ya sea el tipo de datos que se defina, ¿cierto? Si quiero guardar una cadena, un nombre, o si quiero guardar un número, o un valor flotante, o un valor doble, ¿cierto? Allá también se define tal cual, se ciñe por los tipos de datos. Cuando no diseñamos muy bien un tema como una base de datos, pues vamos a encontrar que qué pasa, que a veces enviamos un valor que sobrepasa la capacidad de ese campo, ¿cierto? ¿Y qué nos toca hacer? Encontrar cuál es el error que nos está pasando y qué solucionarlo haciendo un alter, una modificación a ese campo, a ese tipo de datos de ese campo, sin dañar la información que ya tenemos en la base de datos, porque normalmente ya tenemos datos. Esos datos hay que preservarlos, no los puedo eliminar. Entonces en las bases de datos hay algo que se llama los alter, que vamos a ver, y me permite hacer eso, cambiar propiedades de esos campos sin dañar la información. En este caso, cambié el valor porque pues ya lo colapso, ¿cierto? De esa manera yo defino variables, ¿cierto? Una sintaxis un poco más estricta, pero no tan compleja tampoco. En Python, ¿qué hacíamos? Declarábamos el nombre de esa variable y simplemente le asignábamos el valor, y con eso él ya sabía, el intérprete de Python, que
esa era una variable de tipo entero, ¿sí? Eso era una variable de tipo entero. Aquí no, aquí tenemos que anticipar ese tipo de datos primero, antes de ese nombre de la variable, para que realmente esto sea una variable de tipo entero, ¿cierto? De tipo entero. ¿Qué puedo comprobar? Esto haciendo acá un debut. Vamos que se cargue el debut. Aquí. No lo configuré todavía. Ahorita lo configuramos para poder ver. Bueno, aquí no lo tengo configurado. Voy a configurarlo para poder ver. Me va mostrando en detalle realmente qué tipo de datos tiene cada variable. Pero bueno, ahorita lo mostramos. Vale. Entonces, de esta manera, ¿qué puedo hacer yo? Definir las variables. Debo tener en cuenta qué tipo de datos va a tener mi variable, ¿cierto? Y puedo utilizar cualquiera de estos en la parte de datos primitivos, ¿sí? De tipos enteros o de tipo flotantes o dobles. O sea, si yo defino una variable flotante o doble, ¿qué tipo de variables son? Son todas estas para guardar ¿qué? Por ejemplo, yo aquí voy a definir mi variable flotante. Entonces, en esta variable yo puedo tener un valor, por ejemplo, como esto, es válido, pero también puedo tener un valor, por ejemplo, como 30.5, ¿cierto? Perdón, entonces aquí, no, esta es una variable float, perdón, se me salió aquí el valor. Las dobles son las que me van a aceptar valores, mi variable, perdón, doble, y puedo tener algo como un valor de este tipo, ¿cierto? Valores flotantes, o sea, valores, perdón, valores decimales, ¿cierto? Ya voy a poder tener un valor, o sea, que normalmente si yo voy a trabajar, ¿a qué me refiero? A valores de dineros, si estoy haciendo una aplicación de facturación, pues ya esos valores que yo voy a almacenar, ¿cierto? Allá cálculos de los ítems que se cargan en la factura, las sumatorias de toda la facturación, ¿sí? No lo puedo crear una variable entera, porque normalmente eso ya no van, a menos de que trabajemos con valores simples, ¿cierto? 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, cosa que en la vida real no sucede, ¿sí? Cosa que en la vida real no sucede. Nada más si un valor tiene ya IVA, ya va a generar unos decimales, entonces nos tocaría trabajar con variables dobles, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos almacenar decimales en esa variable sin problema. Eso mismo pasa en las bases de datos, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tipo de variables puedo yo trabajar? Yo puedo trabajar variables también de tipo cadena, ¿sí? Esas variables de tipo cadena se salen un poco de la parte de los tipos de datos primitivos, ya no pertenecen ahí, ya pertenecen por aquí a estos tipos de datos que necesitan una clase, ¿cierto? Esa tipo string, más aquí, ese tipo de datos de variable cadena, aquí se llama string, pertenece a este tipo, pero bueno, lo vamos a mirar para poder ir utilizando también ese tipo de variables. Ya se mete con esta parte acá, que ya son clases para poder utilizar ese tipo de datos, no son tipos de datos primitivos, pero los podemos también trabajar, ¿cierto? Esas cadenas van a tener un tratamiento especial, allá no es un tipo primitivo, pero yo puedo utilizar una clase que se va a llamar string, ¿sí? Esa clase de tipo string nos permite asignar que esa variable es de tipo cadena, ¿cierto? De tipo cadena, bueno, se nos viene a la mente una vez que es una variable donde va a poder almacenar valores alfanuméricos, ¿sí? Sin problema. De tipo cadena, sin problema. Bueno, ¿cómo lo utilizo? Pues simplemente yo voy aquí a mi editor, una mide, y la S siempre va en mayúscula, string, aquí tengo, defino ese tipo, después le voy a dar el nombre a esa variable, es decir, mi variable cadena va a ser igual, y puedo colocar acá algún valor, alguna cadena, ¿sí? Por
ejemplo aquí, saludos por acá, ¿cierto? Y finalizo con punto y coma, ya tendría una variable de tipo cadena, ¿sí? Debo anticipar ese string con S en mayúscula, no es lo mismo si lo escribo en S minúscula. Si ustedes ven ahí voy a tener de una vez un error, voy a tener acá, ¿cierto? Un error que no sabe qué es. Entonces, les digo que hay que tratar de hacer autocompletado siempre para que cargue la instrucción que es, ¿sí? Ya que combina muchas de las instrucciones acá en Java, se mezclan entre instrucciones con letras mayúsculas y minúsculas, y pues obviamente no va a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, esa variable de tipo cadena, pues vamos a tener algo que se llama la concatenación por allá, que también ustedes la vieron en Java, perdón, en Python, ¿cierto? Unir cadenas o hacer allá operaciones con cadenas, ¿sí? Yo puedo tener ahí mis variables de tipo cadena e imprimir esa variable de tipo cadena si quiero imprimirla, entonces acá puedo decirle, hay un atajo para sacar la impresión, yo puedo escribir aquí show, ¿cierto? Y si oprimo la tecla tabulador, me autocompleta el resto de expresión, ¿sí? Para imprimir en pantalla, vuelvo y la hago, pues S-O-U-T, ¿cierto? Solo escribo show, y con el tabulador, si lo oprimo, él me autocompleta el resto de expresión, ¿cierto? Entonces yo puedo acá dentro de los paréntesis utilizar mi variable, control espacio, me va a mostrar todas las posibles variables que ya tengo declaradas, voy a decir mi variable de tipo cadena e imprímamela en pantalla. Bueno, imprímamela en pantalla, si ejecuto esto por acá, le doy play en la parte superior, o si no F6, mira aquí está el resultado de esa impresión en pantalla, ¿cierto? Cerremos todo esto por aquí, o F6 nuevamente, y nuestra consola se ejecuta, sacándonos esta impresión en pantalla, ¿cierto? Y así puedo tener varias variables de tipo cadena. Puedo sobreescribir esta variable si quiero, como les digo, tienen que tener en cuenta que si ya la declaré, por ejemplo acá en este caso, mi variable es cadena, puedo después acá alterar ese valor de esa variable, obviamente ya no vale lo mismo, cuando la vuelva a imprimir, les va a tomar el show, variable, control espacio, variable cadena de tipo string, y si vuelvo a imprimir eso, pues obviamente voy a tener, ya la primera vez que la imprimí vale saludos, pero la segunda vez ya es adiós, ¿cierto? Cambió el valor de esa variable. ¿Por qué? Porque ya saben que todo este código se ejecuta de manera secuencial, ¿cierto? Empieza línea a línea, a ejecutarse, ¿cierto? Una por una, pues obviamente si vuelve y encuentra la misma, se sobrescribe. Eso hay que tener cuidado y eso ya ustedes lo aprendieron allá con Python, ¿sí? Tener cuidado con ese tema para no tener inconveniente. Bueno, entonces, fácil de definir variables, sí. Puedo asignarle esos tipos de datos, sí. Le asigno valores sin problema. Puedo imprimir esas variables también sin problema. No tengo inconveniente para poder imprimirlas, ¿cierto? Y puedo hacer cualquier cosa que yo quiera hacer con ese tipo de variables, ¿sí? Depende de lo que vaya a querer trabajar. No hay problema para hacerlo. Luis, ¿te lo voy pegando ahí? Sí, claro, con gusto, no hay problema. Les voy a copiar entonces lo de por dentro, pero no la clase main, ¿cierto? Porque esa ya la tienen ustedes. Entonces les voy copiando acá, ¿listo? Para que lo vayan teniendo. Entonces por acá, y lo vayan probando allá de una vez. De variables de tipo cadena. ¿Vale? Perfecto. Lo mismo, si de pronto voy muy rápido en algo, me dicen para tratar de bajar de pronto un poco la velocidad, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más vamos a tener por ahí? Ya entendimos que podemos definir variables, ¿cierto? Definir variables, asignar valores a esas variables, darle un tipo de datos a esa variable sin problema, tal cual, es algo muy básico, ¿cierto? Y también algunas variables de tipo cadena que no pertenecen a la parte de tipos de datos primitivos, que esos tipos de datos primitivos tienen unas longitudes que debemos respetar, ¿sí? O sea que ya debemos tener más o menos en cuenta hasta dónde.
qué tipo de datos utilizar, pues, según unos valores ahí de referencia, ¿cierto? Bueno, como nosotros trabajamos Java, en Java todo está basado en clases y objetos, ¿cierto? En clases y objetos. Entonces, ese tema de las clases y objetos, que nos van a tener que ayudar, si voy a hacer algún componente adicional, si voy a utilizar, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar ahorita algo que se llama la clase Scanner para poder capturar datos por pantalla, pues voy a tener que aprender a importar esa clase. ¿Te salió un error al ejecutar el código? Espérame que te copié. No, pero copié el código completo. Muestra a ver. Nuevamente. A copiarlo. Hasta ahí no debería generarles error. Verifiquen si de pronto... Ahí lo volví a copiar. No debería generarles error. La verdad no debería generarles. ¿Listo? Bueno. Si no, ahorita les paso de una vez el proyecto ahí o le pego el archivito .java para que lo puedan abrir y mirarlo. Pero bueno, ahí no debería generarles ningún error. Bueno, como les decía entonces, nosotros, como estamos utilizando Java y el concepto de Java es trabajar clases y objetos, ¿sí? Todavía no vamos a abarcar qué es el corchete, nos falta. ¿Cuál corchete? No, este no es necesario. Este es el que abre, esto es una llave, ¿sí? Y esta es la que indica la apertura de su clave, de su llave, ¿cierto? Y la del final, claro, ¿usted qué va a hacer? Solamente no nos reemplace lo que tiene. De pronto es eso. Mira, tienen la clase, definición variables, aquí hay una llave que abre, una que cierra, después viene el método main, tiene una llave que abre y una que cierra, ustedes van a copiar el código que les pasé dentro de ese método main nada más, sin tocar las llaves que tiene, tanto las estas de acá o las externas, ¿sí? No toquen las llaves porque sí les va a generar un error, ¿cierto? Solo metan el contenido que les pasé dentro del método main, sin borrar la llave de apertura ni la de cierre, ¿listo? Eso es lo único que tienen que hacer. Sí, díganos, Darío, que nos vas a decir algo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que quería preguntar eran los otros dos tipos que faltaron, el tipo char y el tipo void. ¿De qué se tratan? ¿Podría dar una pequeña explicación de ellas antes de seguir avanzando con el input? ¿Cuál? ¿El El tipo char char? y el void, que los tiene en la otra tablita. Que veo unos valores ahí, pero son unas rayitas, entonces no Ah, sé. bueno. Lo que pasa es que el tipo void es un tipo que, bueno, es que eso ya se mete con objetos. Si quiere ahorita, por el momento no los confundo, vamos secuencial. Los principales que miramos, el tipo char, sí es un tipo donde me va a permitir hacer qué, colocar un carácter si quiero, ¿cierto? En este caso, el, el, el código, un carácter Unicode, eso hay unas tablas que tienen los caracteres Unicode, ¿sí? Si yo quiero guardar algún tipo de carácter en una variable de ese tipo, ¿sí? Si ven por aquí dice que tiene un valor por defecto, puedo colocar unos caracteres, se utiliza para ese tipo de variables donde yo quiera guardar caracteres especiales, pero ya como tal no el valor, sino el carácter Unicode que tiene ese, ese carácter en especial que yo quiero trabajar, ¿sí? Haga de cuenta como ver el tipo de la tabla ASCII, no sé si conozca la tabla ASCII, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, entonces Ya entiendo que... el número de carácter de ese, por ejemplo, lo puedo colocar ahí, ¿sí? Y él me lo va a detectar como un char, ¿sí? Entonces es como para eso. El voy por el momento no los quiero meter ahí para que no se vayan confundiendo. Ok, profesor, Pero de gracias. los más utilizados que siempre nosotros trabajamos, pues van a ser esos shorts, números pequeñitos, esos enteros, esos long, ¿cierto? Entonces son como los más que se utilizan, pero tienen la misma lógica de asignación, ¿sí? Tal cual como los ejemplos que hice, tienen la misma lógica de asignación. Bueno, le retomo entonces aquí. Daniel, ¿tienes algo que decir? Sí, gracias. Es que entonces no me queda muy claro, digamos, el rango de valor de la variable flotante, porque no entendí por qué no le deja poner un valor de, por ejemplo, 0,1.
Si en la tabla dice que va desde el, va desde el 3.4. Ok, déjeme probar con el 3.4. Estaba mirando en el IDE y no me dejaba declararle. No, igual si trato con 3.4, no. 3.4 por 10 a la 38. Ok, no, qué pena ya, porque ya entendí como el ¿vale? tema del rango. Sí, sí, Entonces, más que claro. todo se Es trabajaría que es como con dobles para, pues digamos, números eh, pequeños, la verdad básicos sí, pequeños. dobles. La verdad sí, cuando vayas a manejar flotantes decimales, te recomiendo que utilices doble. ¿Sí? Porque Vale. cuando es más preciso. ¿Sí? Sí, sí, ya miré el porqué. Gracias. ¿Vale? Listo. Vale. Perfecto. Bueno, entonces, vuelvo y retomo. Venía por aquí en la parte de importación de clases, ¿cierto? Entonces venía trabajando con este tema y les explicaba que, bueno, todo Java está enfocado a ese tema de clases, a ese tema de nosotros importar clases, declarar, crear objetos, ¿sí? Pues vamos a necesitar, dependiendo lo que estemos trabajando, en algún momento vamos a necesitar aprender a importar esas clases, ¿cierto? En nuestro archivo, en nuestro código que estemos haciendo, vamos a tener que aprender a importar esas clases, ¿cierto? Entonces dice, para importar una clase se utiliza la sentencia import. Bueno, se parece a Python, ¿cierto? Allá también ustedes utilizaban la sentencia import. Al principio del archivo de código, .java, ¿sí? Antes de la definición de la clase. Bueno, antes de que diga public class, nombre clase, ¿sí? Voy a meter las importaciones que yo necesite, importar esas clases, ¿sí? ¿Cuándo las voy a necesitar importar? Bueno, eso depende de lo que esté haciendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí dan un ejemplito en la fotico de que voy a utilizar algo sobre unos vectores, ¿cierto? Un arreglo por allá, y pues al momento de utilizarlo, él me obliga a importar una clase, ¿sí? Una clase, todo está basado en paquetes de clases, o sea que vamos a tener un paquete Java principal, dentro de ese paquete Java principal, punto, un paquete que se llama útil, y dentro de ese paquete útil, punto, vamos a tener las clases que voy a importar, ¿cierto? O sea, todo está organizado a través de paquetes de clases, todo, totalmente todo, ¿sí? Entonces, vamos a tener un montón de paquetes que tienen un compendio de clases. Entonces, voy a utilizar una clase que me va a permitir capturar datos por pantalla, ¿sí? En este caso, perdón, por teclado, ¿sí? En este caso, en el modo consola, esa clase se llama la clase Scanner, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar esa clase. ¿Cómo la utilizo? Pues bueno, vamos a mirar por acá. Voy a cerrar este codiguito. Me voy a hacer por aquí un nuevo proyecto. Voy a crearme acá un nuevo proyecto de Java. Siguiente. Y le voy a decir por aquí, ingresar datos, buscar aquí escáner. Perfecto, que me lo queda ya mismo. Y creo aquí mi nuevo paquetico, mi nuevo proyecto. Vuelvo por aquí a la parte main. Bueno, entonces, si yo quiero pedir un dato por teclado, ¿cierto? Que el usuario me digite un dato en la consola, tal cual como ustedes lo hacían allá con Python, ¿sí? Voy a poder hacerlo acá también, pero debo utilizar una clase que se llama la clase Scanner, ¿sí? Y esa clase Scanner, pues obviamente si la quiero utilizar acá dentro de este programa que estoy realizando, pues debo importar esa clase, ¿cierto? Debo importar esa clase. ¿Cómo la importo? Pues bueno, por ejemplo, voy a sacar aquí un mensajito, decir aquí show, tabulador, en pantalla, aquí ingrese su nombre, los puntitos, por aquí un espacio, y después voy a entonces a intentar utilizar esa clase, ¿sí? Para utilizar esa clase yo debo crear un objeto de esa clase. Por el momento no voy a enfatizar en qué es un objeto, enfatizamos más adelante, cuando ya estemos en la parte de programación orientada a objetos, ¿sí? Pero yo debo crear un objeto de esa clase y la clase se llama Scanner, ¿sí? Yo miro por acá, esta clase se llama Scanner,
¿cierto? Esa clase se va a llamar Scanner. La tengo acá, voy a llamar la clase Scanner o voy a crearme el objeto de tipo clase Scanner. S mayúscula, el resto de palabras en minúscula, Scanner, ¿sí? Pero aquí ya, si miro el globito, acá ya me está diciendo que debo importar esa clase, ¿cierto? Debo importar esa clase. Si no, yo puedo seguir escribiendo Scanner, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a crear una variable que se llame teclado, ¿sí? Y esa variable va a ser igual a un objeto de esa clase Scanner. Para crear objetos aquí en Java yo utilizo la palabra new, ¿cierto? Y llamo allá esa clase Scanner nuevamente, como tal un método de system, voy a decir system, aquí, punto in, ¿cierto? Ahí estaría la expresión correcta de declarar ese objeto, pero me sigue colocando un error, colocando todavía un error. Al final, punto y coma, aparentemente ya la expresión está completa, pero sigue marcando que Scanner no lo reconoce. Y es por eso, porque debo importar una clase. Acá el globito lateral siempre me va a ayudar a que, si doy clic en él, me va a mostrar, me dice add import for java.util.scanner, ¿sí? Me está pidiendo que importe esa clase. Si yo lo toco, pues él simplemente me va a crear una línea más aquí arriba antes de la definición de la clase, como decía ya. Antes de esto, antes de entrar a definir la clase, esto es definir la clase, ¿cierto? Colocar la palabra reservada al sistema public, la palabra reservada al sistema class, ¿sí? Y el nombre de esa clase, abro y cierro llaves, esto es definir una clase. Ya lo veremos con más calma cuando estemos en programación orientada a objetos. Bueno, pero me creo aquí un import, ¿cierto? De un paquete, fui y busco por allá dentro de un paquete Java, y ese paquete tiene otros subpaquetes, en este caso el paquete útil, y dentro de ese paquete útil encontró la clase Scanner, ¿cierto? Y la importó. O sea que con eso yo creé por aquí un objeto de tipo clase Scanner que lo llamé teclado. Mi objeto se va a llamar teclado, ¿sí? O sea que después de que tenga ese objeto creado, yo voy a poder utilizar los métodos que contiene esa clase Scanner. Por dentro va a tener un montón de métodos, ¿sí? Si yo voy y la abro con control clic, puedo ir allá. Si yo me paro acá en esta clase, presiono la tecla control, si ven que me aparece una manita, si la suelto no me aparece nada, pero si presiono la tecla control, me aparece una manito, y si le doy clic, me va a llevar a esa clase de Java. Miren, dice scanner.java, ¿cierto? Mire, por aquí tiene un montón de comentarios. Pero aquí está la clase public final class, ya, eso no se preocupe qué es esto, ya lo vamos a comprender más adelante, no se preocupe qué es esto, ¿cierto? Pero hay una clase que se llama scanner, ¿sí? Y por acá tiene unos atributos que tampoco se preocupa qué es private, ¿cierto? Ni qué es esto, ya más adelante lo va a entender, pero ahí tiene un montón de código, y esa clase hace todo el proceso, todo lo que nosotros necesitamos para que capture un dato por teclado, ¿sí? Para que capture un dato por teclado. Perfecto, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar esa clase o los métodos de esa clase, pues me creo un objeto de tipo clase scanner, ¿sí? Viene el nombre de la clase, el nombre de la variable que va a guardar ese objeto, la palabra reservada new, ¿sí? New, llamo de dónde quiero que se cree ese objeto, del método system.in, y ese objeto ya lo tengo acá listo para utilizar cualquier método que tenga esa clase scanner, ¿sí? Ya vamos a mirar cualquier método. ¿Cuál método? Pues ya vamos a mirar, ¿cierto? Si yo ejecuto este código, le doy play por acá, pues ¿qué voy a tener? Que efectivamente me está diciendo por aquí que ingrese su nombre, ¿sí? Ingrese su nombre. Yo puedo aquí hacer que escribo algo, pero todavía no tengo nada funcional, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces cómo funciona. Ahora sí. En ese objeto que acabé de crear teclado, yo puedo empezar a definir variables o lo que yo quiera guardar, ¿cierto?
cada vez que se ingrese por teclado, quiero almacenar en cierta variable el valor, ¿cierto? Entonces yo puedo antes de aquí, por ejemplo, definirme pues, una variable de tipo string, por ejemplo, si yo quisiera, más antes, decirle nombre, por ejemplo, nombre estudiante. Si quiero solamente la defino, ya la dejo definida, no necesito ni siquiera asignarle algún valor. Con solo dejarla definida, ya sabe que es una variable de tipo string, ¿sí? Y con esa variable de tipo string, pues yo ya puedo, si quiero, capturar datos por teclado y asociar ese dato tal cual como lo hacíamos en Python. ¿Recuerdan eso? Allá con qué función o con qué método ustedes capturaban datos por teclado, señores. Input. Input. Con input, ¿cierto? Con input lo hacían. Pues aquí no se llama input, aquí ya no es un solo método. ¿Aquí qué es? Una clase que se llama scanner y necesita de un objeto, ¿cierto? Una clase que se llama scanner y necesita de un objeto, ¿sí? Entonces, así funciona este tema. Allá ustedes utilizaban input y necesitaban importar algo más o no, o simplemente ya funcionaba. No, ya solo con input Así nada funcionaba. más. Exacto, porque era un método nativo de Python, ¿sí? No necesitaba un recurso externo para que funcionara. Acá no. Entonces, siendo así, ordenando un poco mejor este código, voy a empezar a hacer comentarios por acá. Por ejemplo, voy a decirle aquí, creación de objetos. Realmente estoy creando un objeto de tipo escáner. O sea que voy a pasar por aquí esta línea que dice escáner teclado, y esto es crear un objeto en Java. Más adelante, cuando veamos programación orientada a objetos, van a tener que estar haciendo todo el tiempo esto. Me creé un objeto de tipo clase scanner, ¿cierto? De tipo scanner, y se llama teclado. Con solo haber hecho eso, puedo llegar a tener acceso a todos los métodos que contiene esa clase scanner. Automáticamente lo puedo hacer sin problema, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a programar ordenado. Creo los objetos. Ahora, ¿qué voy a hacer por aquí? Definición. Las variables. Esta práctica es buena, señores, comentar todo lo que hagan dentro de su software, ¿cierto? Todo lo que hagan en su software. Por ejemplo, aquí, colocar esta variable, y si tengo más variables por definir, pues las puedo definir acá, sin problema, ¿cierto? Las puedo definir ahí. Y así voy teniendo organizado mi código. Si voy a crear otro objeto de alguna otra clase, pues vengo a mi zona de crear objetos, agrego ahí mi objeto. Si voy a definir otra variable, pues vengo a mi zona de crear variables, de definir variables, y las defino. Sí, no hay problema. No hay problema ante eso, ¿cierto? Bueno, como ya tengo mi objeto teclado, ya voy a empezar por aquí a pedir datos por teclado. Vamos a dejar, tratemos de no dejar tantos espacios entre una línea y otra, los podemos separar por comentarios. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces voy a ingresar por acá datos por teclado. Usando clase escáner. Escáner, perfecto. Tengo, voy a intentar entonces ingresar esos datos. Voy a empezar aquí en adelante a ingresar los datos. Con esto ya tiene un orden mi código. Ya sé que aquí creé los objetos, que estoy definiendo las variables, y que aquí ya voy a empezar a pedir datos por pantalla, ¿cierto? Ah, bueno, perdón, por teclado. Ingrese su nombre. Listo, perfecto. Voy a guardarle una variable que se llame nombre estudiante. Ya la tengo definida, o sea que voy a coger esta variable por aquí, lo voy a pegar, y le voy a decir que eso va a ser igual a ¿quién? A teclado. En este caso mi objeto de tipo teclado, y voy a llamar un método, punto, ese método se llama, miren, una vez se nos habilitan todo el montón de métodos que podemos acceder a esa clase, ¿cierto? Pero voy a utilizar uno que se llama nets, y uno más exactamente que se llama netsLine, por acá, que me permite capturar ¿qué?
Este netlines me sirve para que el dato que me escriban sea de tipo string. Voy a mostrarles aquí en pantalla cuáles son los posibles valores que voy a utilizar. Entonces por aquí este material yo se los voy dejando paso a paso, los voy consignando día a día de lo que se va viendo, y al final de la semana siempre lo adjunto, o antes o al inicio, dentro del material complementario, material de apoyo que va a ser de ayuda para ustedes para repasar. ¿Listo? Entonces, ingresando datos por teclado de la clase Scanner, ¿cierto? Lo primero que voy a hacer es el import. ¿De quién? Pues allá, perdón, se me quitó por acá. El import de la clase, crear un objeto. Ahí tengo un ejemplo de crear el objeto, ¿cierto? Y ahora sí voy a utilizar el escáner. Bueno, ahí tenemos varios métodos que yo voy a poder utilizar, ¿sí? De esta manera puedo garantizar también que los datos que ingresen sean de cierto tipo de datos, ¿cierto? O que haga esa conversión de una vez a cierto tipo de datos. Se parece mucho a lo que hacíamos en Python, señores. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a agrandar por aquí para que vean más claro. Entonces, mire, si miramos en el line, dice para leer un string hasta encontrar un salto de línea. Ah, bueno, para leer un string, ¿cierto? Pero si lo que quiero leer quiero que se convierta a entero, pues voy a utilizar un netstring. ¿Sí? En este caso voy a leer un string, entonces utilicé netline, ¿cierto? O sea que hace una conversión de tipos acá de una vez. Yo podría simplemente pedir el dato, todos con netline, sin convertir tipos de datos, y después, posteriormente, hacer una conversión de tipos de datos. También lo puedo hacer, pero ya es como yo lo quiera hacer, ¿cierto? Bueno, en este caso, si ejecuto mi código nuevamente, y por acá, y si ingresé el nombre, ya me deja escribir algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo Jairo, por acá, enter, y va a pasar lo mismo que la consola de Python. Nada que hacer, no hace nada porque no tengo más código por hacer, ¿sí? No tengo más código por hacer. Bueno, capturé, muestro un mensaje en pantalla, capturo lo que viene desde el teclado a una variable, que ya la definí acá si quiero, ¿cierto? O sea que en esta variable ya tengo ese valor, o sea que yo podría imprimir eso. Ah, perfecto, pues imprimámoslo, ¿cierto? Yo puedo decirle aquí show nuevamente, tabulador, para no escribir esa línea tan larga, y podría decirle, voy a concatenar una cadena con esa variable que ya tenemos. Voy a decirlo por acá, nombre estudiante, dos puntos, espacio. Para concatenar en Java utilizamos el operador, ¿cierto? O el símbolo tal cual como lo utilizamos en Python del más, ¿cierto? Yo coloco aquí el símbolo de más, y con eso él ya sobreentiende, o el compilador ya va a saber que voy a intentar unir dos cadenas. ¿Cuáles cadenas? Esta cadena que acabo de colocar, ¿cierto? Que dice nombre estudiante, dos puntos, espacio, y la cadena de la variable nombre estudiante, ¿cierto? Más nombre estudiante. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Mostrar este dato, ¿cierto? Sea una suma de cadenas, me va a mostrar tanto la cadena que tengo acá, más la cadena que viene desde el teclado que estoy tratando de ingresar, ¿cierto? Si ejecuto mi programa, ¿qué va a pasar? Aquí estoy, nuevamente, doy enter, y simplemente me hizo un print mostrándome nombre estudiante, dos puntos, John Jairo, ¿cierto? Y finalizó, no hizo nada más. Entonces, el mismo operador, recuerden, esto sirve también como operador aritmético. ¿Ustedes recuerdan el tema de los operadores, señores? Supongo que lo deben tener claro, ¿cierto? Operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos, ¿sí? Que aquí se van a utilizar tal cual con este lenguaje. Pues en Python concatenaban también con un más. Pueden concatenar múltiples cadenas, pues aquí también lo vamos a poder hacer. Ojo, hay que tener en cuenta las mismas reglas que hicimos allá. Que si lo que voy a intentar concatenar no es otra cadena, pues él lo va a tomar de diferente manera, ¿cierto? Ya no me va a sumar las dos cadenas, no me va a unir las dos cadenas, entonces hay que estar atentos al tipo de datos también, ¿sí? Hay que estar atentos al tipo de datos también. Y así puedo seguir tomando datos
o seguir capturando datos acá de este señor, ¿cierto? O sea que yo puedo seguir definiendo aquí variables, voy a definir una variable entera donde guarde la edad del estudiante, definí, y por acá puedo repetir este bloque, entonces puedo decirle aquí Sold, tabulador, ¿cierto? Colocar el mensajito que quiera mostrar, acá, le digo, ingrese su edad, espacio, vuelve y juega lo mismo, entonces por aquí la variable donde está edad estudiante, lo voy a traer por aquí, va a ser igual al teclado, ¿cierto? Punto, y voy a llamar mi método, en este caso le voy a decir, no me utilice un netsLine, sino un netsInt, para asegurarme que cuando ingrese ese valor, ya hubiese hecho un casteo de datos, ¿cierto? Una conversión de tipos, porque todo lo que yo digite por la consola va a ser tal cual como lo hacíamos en Python, ¿cierto? Va a ser una cadena, ¿sí? Tal cual. O sea, viene como un string, ¿sí? Y si necesito sumar de pronto dos números, entonces, si no hice esta conversión, voy a tener un problema en pantalla, ¿cierto? Un error, intentando sumar un tipo de datos con otro que no concuerdan, va a tener posible un error de sintaxis, tal cual como lo hacemos, ¿cierto? Edad estudiante, lo tenemos por aquí, es de tipo entero, voy a decir que lo capture, teclado.net in, y después puedo decirle otra vez nuevamente que la imprima si quiero, South, tabulador, por acá, voy a decirle acá, edad, estudiante, ¿sí? Dime Franklin, ¿qué vas a preguntar? Profe, lo que pasa es que estoy viendo un problema con, no sé si era el mismo de Gloria, pero estoy viendo un problema con mi NetBeans y es que, por ejemplo, yo guardo el proyecto y lo corro, Sí. me sigue cargando o sea, por ejemplo, solo la variable del nombre y ahorita la edad no me la muestra, entonces me toca cerrar el proyecto y volverlo a abrir. Cerrar ¿Usted el sabe cómo me proyecto puede y volverlo a abrir. Sí. O sea, lo ejecuta y ¿qué le mostró? ¿No le salió algún Sí, error? O... no, él me lo corre, pero por ejemplo, ahorita ya le metí el código de la edad. Entonces, supuestamente me tiene que mostrar la llamada de la edad, pero no, simplemente llega hasta el nombre. O sea, él me lo construye, pero hasta el nombre. Es como si solamente me guardara como una especie de temporal y solo me corriera la primera parte, la segunda no. Y me toca cerrar el proyecto y volverlo a abrir. Qué raro, eso sí está muy raro porque no tendría que pasar eso. Si digitamos acá ya nos tiene que pedir el segundo valor, ¿sí? Sin problema. Exactamente. O sea, no le ejecuta ese segundo valor. No, No tiene de pronto anterior un punto y coma que le falte o algo así. Ya verificó las líneas. sí, ya todo Cuando está lo igual. cierra y vuelve y lo abre, entonces ahí sí se le ejecuta completo o tampoco. Ahí sí se me ejecuta. Qué raro. ¿Qué versión del sistema operativo tienes? ¿O Windows 10, los 10? sí. A mí me pasa lo mismo también. Eso sí está muy raro. Ahí sería mirar qué fue lo que pasó. Lo otro que pueden hacer es limpiarle o arreglar el paquete. Entonces uno aquí puede seleccionar en la parte de proyectos, si de pronto hay algún error o algo, uno puede venir aquí, darle clic derecho y decirle clean, limpiar y volver a reconstruir. ¿Sí? Clean and build. Hay que ir guardando antes de darle play. Ir guardando los cambios que vayas haciendo. Igual no hay problema, eso no hay problema porque cada vez que usted compile, mire, por ejemplo, si yo acá hago un espacio y vuelvo a compilar, él me lo guarda, ¿sí? Pero el de nosotros como que no lo está guardando cuando le damos play. Tan raro, tendría que guardarse automático. Toca guardar y después compilar y ahí sí muestra los cambios. Bueno, sería de pronto mirar si de pronto alguna configuración del IDE está diferente, pero bueno, déjeme ahorita le miro si es que el autoguardado en la consola no está funcionando, qué sé yo. Usted cuando ejecuta la consola aquí, ¿cómo le aparece? ¿En negrita el nombre de la pestaña o le aparece así tal cual como si ya se hubiese guardado?
Es que estaba probando y me pasó ya la primera vez y se me hizo raro, entonces cerré y volví a abrir. Guardé antes de correrlo y me volvió a pasar. Entonces, o sea, es como que me toca cerrar el proyecto y volverlo a abrir cada vez que le haga un cambio al código. No, pero eso no debe ser así. Te toca guardar, dale control S, porque yo probé ya guardando y sí pasa. No, yo guardé y tampoco me lo corrió. Sí, Qué raro, súper raro. Ahí sí está súper raro. todavía. Si no, dale clic derecho aquí, encima del proyectico, clic derecho y dile que lo limpie y lo reconstruya. Él vuelve y intenta arreglar el proyecto si tienen problemas de caché o cosas como esas. Sí, Y yo creo que es problema como de cacheo. él vuelve a intentar reparar el proyecto. Si quiere, ejecútalo a ver si con eso ya te funciona. Porque es muy raro, no debería pasar Sí, eso. no, ya funciona, sino que como le digo, yo creo que es problema como de cacheo porque o sea, le hago por ejemplo, ahorita voy a hacer una prueba agregándole el otro y otro dato y él me lo va, o sea, no me lo va a correr. Entonces, yo creo que es problema de cacheo con el IDE. Sí, está muy raro. La verdad, sí. Bueno, perfecto. Puedo seguir entonces aquí pidiendo datos si yo quiero, ¿cierto? En este caso, sea el estudiante. Puedo llegar aquí y decirle concatenar esa del estudiante por aquí. Como veníamos haciendo el ejemplito, voy a ejecutar eso a ver qué me muestra. Vemos por aquí para que puedan ver más la consola. Subámosla un poquito más. Nombre es estudiante. Acá, se la da. Y sin problema, pero ¿qué pasó? Mire ¿qué va a pasar acá? Esto es una cadena por acá, ¿cierto? Y yo le agregué una variable de tipo entero. Aparentemente, él intentó hacer una concatenación, ¿sí? Pero no hubo ningún problema. Lo que va a hacer es que le va a mostrar como tal el valor, pero si en este caso acá hubiese otro número, pues lo que va a hacer es que los va a sumar, ¿cierto? Entonces lo van a poder mostrar sin problema y no tiene inconveniente, ¿sí? Pero si encuentra otro del mismo tipo de datos, que no es un string, pues lo que va a hacer es que sí lo va a sumar, ¿sí? Pero bueno, mostré mi cadena, o sea que de esta manera puedo coger estas dos líneas, mostrar el mensaje y capturar el dato en una variable. De ahí para adelante puedo procesar lo que quiera, ¿sí? Puedo procesar lo que quiera. Y puedo seguir pidiendo datos y teniendo datos en el sistema si quiero, ¿sí? Si ya los tengo acá en la variable, pues ya podemos empezar a hacer algo más complejo, ¿sí? Algo más complejo como que, pues hacer algún cálculo, ya algún programa en específico como tal, ¿cierto? Bueno, tenemos ahí eso, sin problema, funciona, toma datos, viene, utiliza la clase scanner, no hay inconveniente, utiliza los números, perdón, los valores que estoy pidiendo, ¿cierto? Ingreso el valor y lo puedo mostrar e imprimir sin inconveniente. Bueno, vamos a poder hacer entonces, como les digo, esa conversión de datos utilizando el objeto de tipo escáner, ¿sí? Y tiene sus propios métodos para ese casteo, esa conversión de datos. O yo podría también hacer ese tipo de conversión de datos también de otra manera, ¿sí? Yo lo podría también hacer de otra manera, sin problema. Podría trabajar ese tipo de conversión de datos, pero pues ya sería de pronto un poco más de líneas de código para hacer lo mismo. Sí, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar hacer, pues lo puedo hacer. Pero, pues en este caso, lo más práctico es utilizar estos métodos. Ya si yo quiero pronto convertir, ya como tal, en cierta variable, por ejemplo, una cadena, un string, perdón, una cadena, un entero, o una cadena, ¿cierto? O un entero a una cadena, pues ya puedo utilizar otra forma de convertir ese tipo de datos. Ya no lo hago de una vez acá cuando en este momento estoy pidiéndolos por teclado. Voy a poder utilizar cualquiera de los que tengo por aquí, ¿cierto? Short, int, long, float, doble, booleano, ¿sí? O simplemente un next, para colocar allá un delimitador, un salto de línea en blanco, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando utilizábamos los prim vacíos? ¿Sí utilizaron prim vacíos, señores? Allá.
para que diera un salto de línea dentro de un mensaje a otro. Sí, señor. Bueno, Sí, pues señor. aquí podemos también Sí. utilizar un net en blanco, ¿sí? Un net vacío, sin parámetro, y pues también vamos a poder hacer que nos quede separado, ¿cierto? Que nos dé un salto de línea entre una pedida de un dato con otra, con ese nets. O si no, directamente hacemos la conversión de tipos de datos directas, que para este caso, para este tipo de ejemplos, la deberíamos hacer de una vez directa, para no ponernos a convertir tipos de datos después, ¿sí? No ponernos a convertir tipos de datos después, ¿cierto? Que lo haríamos de otra manera o utilizando otra lógica para hacer esa conversión de tipos. Pero bueno, dato que entra, dato que de una vez procesamos y convertimos, ¿sí? Para que quede una vez listo. Dato que entra, dato que procesamos y convertimos. Entonces, de esa manera lo podemos hacer sin problema. Bueno, ¿qué más tenemos por ver? Bueno, pues estamos aquí, ya fuimos capaces de definir esas variables, de definir ese tipo de datos de esas variables. Ya sabemos cómo importar una clase, ¿cierto? En la parte superior, antes de la definición de esta clase, yo siempre voy a hacer un import y le voy a decir qué clase necesito. Siempre el IDE te va a ayudar a importar esto, solamente indicando el nombre de la clase, él va a hacer el resto, porque pues aprenderse las posibles rutas donde están las clases, pues no es tan fácil, ¿cierto? Entonces el IDE te va a ayudar con el autocompletado a ese tema, ¿sí? A ese tema de poder importar ese tipo de clases, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar entonces algo sobre las estructuras de control, en este caso unas estructuras de control bastante básicas. No sé si se acuerdan de los if, ¿recuerdan los if? ¿Recuerdan allá esas estructuras de control ya para poder hacer algo más complejo? ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a mirar esas Condicionales. sentencias, esos condicionales, aquí cómo se manejan, tal cual. La lógica, como les digo, va a ser la misma, o sea que va a ser tal cual, no va a haber problema, una lógica igual en cuanto a eso. Bueno, ingresar datos por escáner, ya sabemos que, démosle aquí un comentario más, por aquí al ladito dejémosle el método ejemplo nets in, convierte ese valor, perfecto. Entonces ya saben que una vez con eso podemos hacer esa conversión de datos sin problema, ¿cierto? Pasarlo a enteros o pasarlos a los tipos de datos que queramos trabajar sin problema. Listo, entonces tenemos por aquí unas sentencias if. Voy a crearme un nuevo proyectico, a hacer por aquí algo más de código. Decirle acá sentencia if por aquí. Vamos a mirarla, por acá otra vez que se cree en la misma carpeta. Tenemos esto que es basura. Y bueno, entonces tal cual como nosotros veníamos trabajando en Python, pues aquí también vamos a tener estructuras de control, en este caso estructuras condicionales, ¿sí? Que van a funcionar de tal manera como lo hacíamos en Python, la misma lógica va a estar tal cual. Entonces, vamos a mirar. Cuando empezamos a mirar este tema de estructura de control, pues vamos a tener que en cuenta ya como tal esos operadores, ya ese tipo de operadores, esa clase de operadores que también se vieron, y que aquí pues vamos a hacer simplemente es recordar algunos de esos operadores para poder ver esas temáticas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo declaro yo aquí una estructura condicional? Simplemente voy a colocar acá la instrucción if, ¿cierto? Abro por aquí y cierro paréntesis, abro por aquí llave y cierro llave. O sea que tengo algo como esto, ¿sí?
dentro de ese paréntesis va a ir la condición. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí una variable de tipo booleano, llamar condición. Voy a hacer un ejemplo simplemente básico. Le voy a decir que eso va a ser igual a solo los dos valores que acepta, o true o false. Voy a decirle que verdadero. Como va a ir la condición dentro de los paréntesis, pues yo voy a llamar la variable condición. Entonces va la condición dentro de esos paréntesis, abro y cierro las llaves que me van a indicar que dentro de esas llaves yo voy a realizar ¿qué? Ese código, por si se cumple la condición, pues voy a realizar ahí mi código. O sea que dentro de esas llaves voy a definir el código si esa condición se cumple, ¿cierto? Tal cual como lo hacíamos en Python. Lo que pasa es que en Python pues no teníamos ni una llave que nos indique la apertura, ni una llave que nos indique el cierre, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? No teníamos eso. Simplemente la indentación, dando un enter, nos colocábamos dentro de ese bloque y empezamos a hacer el código y el intérprete de Python asumía que ese es el código que se iba a ejecutar si la condición se cumplía. Entonces siempre que tengo una expresión if, pues ¿qué va a haber acá? Esto siempre va a esperar que eso sea igual a true. Recuerdan que eso es un valor lógico, ¿cierto? Solamente espera que es o true o es que false, ¿cierto? True o false, falso o verdadero, ¿sí? Eso es lo que él siempre va a estar esperando. Entonces, en este caso, él está diciendo que si eso es true, y efectivamente la variable condición tiene un valor que dice true, se debería ejecutar lo que está por acá, ¿sí? Lo que está por ahí, voy a decirle por acá, un mensajito en pantalla, le voy a decir algo como condición verdadera, ¿cierto? Vamos a mirar si eso es verdad. Si ejecuto ese código, efectivamente entró por ese bloque de código, condición verdadera, ¿sí? Si esto no fuera eso, ¿qué va a pasar? Ejecuto nuevamente, no imprimió nada porque obviamente no hemos hecho nada para que si no se cumple esa condición, o sea que ni siquiera entró por este bloque de código, ¿sí? Porque aquí ya no es true, sino es falso, ¿cierto? Entonces, si esto lo confunde, usted puede decir algo así como condición es igual que quién, que true, que daría la misma equivalencia, aunque esto sobraría, no sería necesario. Pero si tenemos algo como eso, vuelvo acá, pues ingresó otra vez por el bloque de código, ¿cierto? Por si de pronto no entendía muy bien la expresión dentro de la condición. O sea que volvemos al tema de los operadores. Sí, usted va a tener allá operadores de comparación, ¿cierto? Los que ya comprendieron que es muy diferente decir igual a decir igual, ¿cierto? Uno sirve para asignar un valor y el otro sirve para comparar un valor entre una variable con algún otro valor o entre una variable y otra, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo muy en claro, los operadores a nivel de comparación. Bueno, si no se cumplía, esto sobra, pero bueno, lo voy a dejar ahí por si de pronto les queda más claro así. Si no se cumplía la condición, teníamos unas expresiones que eran los else, ¿cierto? Lo contrario a que esa condición no se cumpla. Aquí, ¿qué coloco yo? Después de esa llave puedo tener un else. Lo mismo, abro llave y cierro llave, y dentro de esas llaves voy a tener el código que se va a cumplir o que se va a ejecutar cuando no se cumpla esa condición. Sí, ese código que se va a ejecutar. Si quiero cuadrar el código que se quede bien organizado, ya ustedes saben que oprimo clic derecho por acá, le doy la opción Format o la combinación de teclas Alt y F, en este caso Format, listo, ya me dejó todo ahí separadito bien indentado, y puedo seguir aquí entonces entrando en ese else por si no se cumple la condición. Entonces, si no se cumple esa condición, pues yo haría algo en pantalla muy sencillo, que voy a imprimir, que diga por ejemplo condición falsa, ¿cierto? Y ahí tendría lo mismo que hice con Python, ¿cierto? Una estructura is else, una condición sin problema, tal cual, sencillita, como lo veníamos trabajando con Python,
¿sí? Tal cual. Por eso les digo, la lógica se aplica igualita, no cambia. Cambia la sintaxis de la expresión, pero la lógica como tal de la estructura de datos, en este caso de la estructura, perdón, de control, va a ser igual, ¿cierto? No va a cambiar, va a ser igual, no va a cambiar, ¿sí? Sin problema podemos tener eso y no va a cambiar. Bueno, ¿alguna pregunta de eso, señores? ¿O está muy claro? Buenas noches, si es tan amable, nos puede compartir eso en el chat, este y el anterior, por favor. Partámoslo entonces aquí el código. Bueno, ahora vamos por aquí el anterior que teníamos, ingresar datos por escáner, source package por aquí, ingresar datos, entramos al paquete y a la clase. Aquí está. Lo copié, perfecto. Bueno, entonces, sencillo, tiene la misma lógica, si no se cumple se va a ejecutar la otra parte del código sin inconveniente, ¿cierto? Sin inconveniente, y puedo comparar eso sin problema. O sea que podría tener yo un pequeño programita. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño programita. Hacerme aquí un nuevo, hacémoslo por aquí. Creémonos un nuevo proyecto de Java Application, le voy a decir por acá. Hagámoslo por aquí, lo creamos. Aquí tengo nuevamente mi proyecto y vamos a mirar. Perfecto, me ubico por acá. Y voy a hacer lo mismo que venía haciendo anteriormente. Voy a crearme aquí un programita que me evalúe si un número es positivo, si un número es negativo. Bueno, ya puedo hacerlo a través de una condición, ¿cierto? Voy a decir aquí que una creación de objetos. Voy a crear mis objetos en esta franja de código. Lo tengo. Perfecto. Me voy a crear ¿qué objeto? Pues mi objeto escáner, ¿cierto? Escáner por aquí. Llamar teclado, tal cual como lo llamamos anteriormente. Voy a decir aquí que de new. Voy a importar acá mi clase objeto. Import. Perfecto, ya se importó por acá. Y lo mismo. Objeto de tipo escáner. Acá control espacio. Tipo system. Espacio punto. Y por acá. Perfecto. Y al final punto y coma. Bueno, entonces mi programa va a pedir un número y ese número va a evaluar si es un entero, ¿cierto? Un número entero va a evaluar si es un número positivo o es un número negativo. Bueno, perfecto. Entonces voy a tener por acá una zona donde me voy a declarar unas variables, una variable como tal, la defino. Variables, mi cadenita. Le voy a decir aquí número, va a ser igual, perdón, y int número, igual, por ejemplo, lo voy a decir que 0. En este caso no le quiero dar valor, vamos a dárselo por teclado, ¿cierto? Número entero, una variable llamada número, perfecto. Y por aquí voy entonces a empezar a capturar los datos. Ahora sí, voy a imprimir aquí un mensaje en pantalla, show tabulador. Voy a decir, ingrese número entero. Por acá hacemos espacio y voy a guardar entonces en mi variable número, va a ser igual,
Utilizo el objeto teclado con el método punto, le voy a decir conviértame eso de una vez a un entero, netsIn, ¿cierto? Punto y coma. Perfecto. Ya capturé mis datos, ¿cierto? Por aquí. Tengo mis datos capturados. Ahora sí, me va a decir que debo saber si el número que ingreso es un número positivo o es un número negativo. Bueno, un simple condicional, ¿cierto? Pues por aquí voy a colocar lógica de negocio, ¿cierto? Desarrollo del programa, tengo por acá, y voy a utilizar entonces una estructura de control if, ¿cierto? Abro y cierro por aquí paréntesis, abro y cierro llaves, doy enter. Dentro de los paréntesis voy a definir mi condición. Le voy a decir que si ese número que tengo en la variable número es mayor o igual otro operador de comparación, ¿cierto? Que es 0, si es mayor o igual que 0, quiere decir que eso es un número que positivo, ¿cierto? Pero si de lo contrario no lo es, pues simplemente es un número negativo, ¿cierto? Por aquí. Bueno, entonces si es positivo, simplemente voy a imprimir un mensaje en pantalla, por aquí, diga el número es positivo. Aquí otro mensaje en pantalla, south, tabulador, el número negativo. Perfecto, ¿cierto? Y termino aquí mi lógica de negocio. Entonces tengo aquí mi pequeño programita bien comentariado, una buena práctica de desarrollo, comentaría todo el código, ¿cierto? Si leo, voy enterándome qué estoy haciendo en cada lado, sin problema. Y si lo ejecuto, simplemente me va a pedir un numerito entero, acá, digito un número entero, menos 5, el número es negativo, ¿cierto? Perfecto. Si luego lo ejecuto, digito el número entero, 10, el número es positivo, y perfecto, cumple con lo que me pide, que es evaluar un número si es positivo o es negativo. Utilicé una expresión if, ¿cierto? Una sentencia if else, tal cual. Quiero organizar mi código, clic derecho, format, ¿cierto? Y con eso me ayuda a que el código quede mejor indentado, sin problema. Paso el código acá pegado por el chat, nuevamente. Ahí está, ¿sí? Apliqué ese concepto de la sentencia de control if y else, sin problema alguno, fácil de hacerlo, ¿cierto? Pero bueno, puedo llegar a tener más complicaciones por acá en cuanto a estas estructuras, ¿sí? Yo puedo llegar a tener algo que se llaman if anidados, no sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de los if anidados, señores? Sí, señor, un condicional dentro de otro. Exacto, entonces yo puedo, ¿cuándo pasa o cuándo sucede que tengo un if anidado? Pues cuando simplemente, tanto en mi expresión de la condición cuando se cumple, cuando es verdadero o es falso, tengo otro if interno, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, si esto se cumpliese, yo podría tener otra condición por acá por dentro, ¿cierto? Otra condición por acá por dentro. Lo mismo, en el else podría tener otra condición por acá por dentro, o sea que voy a tener varios if, ¿sí? Varios is, sin problema. En ese caso ya se convierte en un if anidado, ya no va a ser un if sencillo, ¿sí? Ya no va a ser un if normal como lo veníamos trabajando. Ya va a tocar hacer algo más. Algo más. Bueno, entonces miremos cómo funciona. Entonces si lo tengo por aquí, cerramos ese código. No se preocupen, yo paso esta carpeta con estos señores, ¿listo? Para que no se estresen por eso. Bueno, aquí algo. Si por ejemplo aquí quiero cambiar el nombre de este proyecto, yo lo puedo cambiar, ¿sí? Clic derecho, pero no puedo hacer un rename nada más. Me tocaría hacer algo por acá que se llama un refactor. Por aquí no lo estoy viendo en este momento.
Bueno, aquí yo lo voy a dejar hacer, sí. Sí, perfecto. Porque no estamos dentro de una clase, pero cuando estemos dentro de una clase, ahorita vamos a mirar, voy a decirle aquí if else, también que renombre la carpeta, cámbielo, listo. Pero ahorita cuando estemos dentro de una clase, vamos a ver que este nombre no cambió, ¿cierto? Siguió igual. Pero si yo quisiera cambiar ese nombre de esa clase, voy a tener una opción que se llama refactor, ¿sí? Aquí sí, ¿por qué? Porque posiblemente en esta clase, o esta clase la estén utilizando muchas más clases de mi proyecto. Imagínense, si tengo 100 clases y en 100 clases utilicé esta misma clase, cuando yo le cambie el nombre y no haga un refactor, pues ¿qué va a pasar? Todo el código donde se utilice esa clase, ¿qué va a pasar? Va a dejar de funcionar, porque ya cuando haga la importación ya no va a ser a sentencia if, ¿cierto? Sino va a ser a sentencia if else, pero como está importando este pedazo y la clase ya no se llama así, pues se me va a dañar todo el código. Entonces ahí ya no puedo hacer un rename normal, solamente, es más, no aparece ni la opción, ¿cierto? Porque es una clase, sino ya me toca hacer algo que se llama un refactor, ¿sí? Y venir aquí y decirle un rename, ¿cierto? En ese punto, si yo vengo acá y le cambio ese nombre a esa clase, por ejemplo, le agrego acá else, aplicar en todos lados, en los comentarios también si quiero, y le digo refactor, pues ya en este punto me cambió el nombre de la clase, el paquete me lo dejó igual, no le cambié el nombre del paquete, no hay problema, pero el nombre de la clase sí lo cambió, y donde yo hubiese importado esa clase, pues también le cambió el nombre de la clase en todas las importaciones donde se hubiese utilizado, ¿cierto? Pilas con eso, eso es importante, no vayan a cambiar por nada del mundo el nombre de una clase aquí a mano, ¿sí? Aquí lo puedo hacer, puedo decirle que ya no se llame else, sino elsecito, ¿sí? Y guardarlo. Pero si esa clase la utilizan otras clases, pues ¿qué vamos a tener? Un problema que ya no va a encontrar esa clase donde lo hubiese importado. Entonces yo tengo que hacer un refactor, ¿sí? Ir acá, como le mostré, seleccionar la clase, decirle refactor y cambiarle el nombre, y ahí el IDE se va a encargar de ir donde se hubiese utilizado esa misma clase en todas las otras demás clases, pues hacer un refactor de eso y cambiar todos esos nombres en las demás clases, ¿cierto? Bueno, eso les debe quedar claro. Bueno, perfecto. Voy a hacerme por aquí otro ejercicio. Creémonos un nuevo proyectico. La application. Voy a decirle por acá, sentencia. Voy a decirle aquí mejor if anidados. Listo, y lo guardamos por acá. Perfecto. Tengo mi nuevo paquete. Y ahí acá está nuevamente. Borramos por aquí. Bueno. Perdón. Listo. Dejemos hasta por acá. Hasta por acá nos sirven estas mismas zonas. Declaramos nuestra creación de objetos, ¿cierto? Importamos nuestra clase scanner, tal cual, que se nos quite el error. Definimos las variables, todavía no vamos a saber qué variables vamos a definir. Y por acá empezaríamos a hacer nuestras capturas de datos. Listo, perfecto. Ahí están las tres zonitas para no demorarnos tanto en codificar. Listo. Entonces, voy a hacer un if anidado. Voy a utilizar cómo se utilizaría un if anidado. ¿Vale? Entonces, para eso, voy a hacer un ejemplito acá. Voy a pedir, por ejemplo, las notas de un estudiante y voy a intentar calcular un promedio. Entonces, por ejemplo, por aquí entonces me voy a crear unas variables afines a 3 notas de un estudiante y dependiendo del promedio que saque, pues él me va a decir algo en pantalla, ¿sí? Algo muy sencillo para explicar ese tipo de estructura de control. Perfecto. Yo puedo crear, por cada línea puedo crear, por ejemplo, una variable, por ejemplo, nota 1, punto y coma, y en la siguiente nota puedo decir, perdón, en la siguiente línea, nota 2, punto y coma. ¿Sí? Tal cual lo puedo hacer. Pero si las variables son del mismo tipo de datos, pues yo puedo hacer como hacía también en Python, ¿cierto? Bueno, en Python no se ve tanto eso, perdón. Puedo hacer
acá, en una sola línea, si son del mismo tipo de datos, puedo llegar a hacer aquí nota 2, separándolo por comas, y nota 3. ¿Sí? En Python no se hacía ¿qué? Esto, asignarle el tipo de datos, pero sí existía un concepto que podía ser algo así como esto, que se llamaba asignación de múltiples variables, ¿cierto? Asignación múltiple de variables. No sé si lo utilizaron en algún momento, señores. Asignación múltiple de variables. ¿O no utilizaron eso? La verdad, sí, de manera múltiple, creo que no, Bueno, pero sí eso lo se había puede en leído por Python. ahí. Él lo puede hacer, sobre todo cuando yo estoy retornando o estoy recorriendo un ciclo, ¿cierto? Allá recorriendo algún ciclo, puedo utilizar ese recorrido con una asignación de múltiples variables, de variables iterativas también, o devolver valores con una asignación múltiple de variables. Python es muy flexible. Pero bueno, aquí pasa algo similar, pero en este caso estoy diciéndole qué tipo de datos quiero, ¿sí? Si yo quiero entonces guardar un promedio, pues debo tener una variable, perdón, voy a decirle doble que me guarde acá, ¿cierto? Voy a decirle aquí una variable llamada promedio, y me va a almacenar pues ese promedio que voy a calcular a través de la lógica de este programa. Tengo unas variables declaradas, ahora sí voy a empezar a capturar esos valores por teclado. Vengo por aquí, tal cual como ya lo sabemos hacer, simplemente llamo un mensaje en pantalla, por aquí, ingrese la nota 1, entonces en la variable que quiero almacenar, nota 1, ahí están, control espacio, tengo las 3 variables disponibles, igual, a teclado, punto, aquí nets in, ¿no? En este caso digámosle nets doble, voy a meter por acá un decimal, punto y coma, ¿qué nos faltó por aquí? Punto teclado, punto net doble. Ah, bueno, perdón. Claro, mire, el tipo de datos de aquí lo Que dijimos nota entero. 1 es entero. Exacto, sí. Hagámoslo entero por el momento. Listo. Bueno, perfecto. Nota 1, recibimos el primer bloque. Puedo duplicar esto para tener la nota 2, porque va a ser lo mismo, la misma lógica de ingresar nota 2. Voy a aquí cambiar la variable, nota 2. Voy a utilizar el mismo estándar, el mismo la nota 3. Ingrese esa nota 3, por acá, ¿cierto? Nota 3, también por acá. Perfecto, hasta ese punto tengo todas las notas ingresadas, sin problema, ¿cierto? Ah, bueno, me dice capture los datos. Voy a hacer por aquí entonces un bloquecito de estos que acostumbro a hacer. Y escribo por aquí mi lógica de negocio, o sea, lo que voy a hacer, mi proceso a solucionar. Y le voy a decir que, necesito un promedio. Bueno, ya tengo la variable promedio. Perfecto, eso va a ser igual a ¿quién? Pues a la operación de tener un promedio, ya sabemos lo mismo que aprendieron allá, pues voy a sumar por aquí unas variables, nota 1, más la variable de la nota 2, más control espacio, la variable de la nota 3, ¿cierto? Y si quiero hallar un promedio, bueno, en la cantidad de notas que ingresé, ¿cierto? En 3 notas, o sea que dividido, tal cual, operador aritmético de la suma, tal cual, no cambia, ¿sí? Operador de la división, tal cual, es el enlace, aquí, igualitico, como en Python, formateo ahí para que se vea de una mejor manera ese código, tal cual como en Python, ¿listo? No hemos cambiado nada, todo esto ya lo traen ustedes de base, asumo que eso es así, ¿sí? Bueno, tengo el promedio, entonces, ahora sí, si tengo el promedio, yo le voy a decir que si ese promedio es mayor o igual que 7, diga que excelente, ¿cierto? Pero que si ese promedio es mayor o igual que 4, entonces y menor que 7, entonces es regular, pero que si ese promedio es menor que 4, entonces, ¿cierto? Insuficiente, por allá no pasó,
totalmente no sirvió. Pues bueno, eso ya es una condición. Vamos a mirar entonces cómo lo hacemos. Perfecto, entonces por aquí debemos tener una estructura de control if, espacio, abro aquí, cierro paréntesis, espacio, abro aquí, cierro llaves, doy enter y voy a meter la condición. ¿A quién voy a condicionar? Pues a promedio, ¿cierto? Me dice que si es mayor o igual que 7, quiere decir que, perdón, que aquí, esto me va a sacar un mensaje, Saul tabulador, que dice, excelente, por ejemplo, ¿cierto? Perfecto. Bueno, entonces habrá un else por acá. Cuando llegue a este caso, mayor o igual que 7, formateamos por aquí. Ahí lo tenemos. Simplemente va a ser excelente. Pero tenemos que evaluar dos casos más. O sea, de lo contrario, si no es mayor o igual que 7, entonces hay dos casos más por evaluar. Si es mayor o igual que 4 y menor que 7, pues entonces va a ser regular, ¿cierto? Va a ser regular. Pues vamos a mirar. O sea que aquí nos nace otra condición. O sea, me va a tocar dentro de ese else condicionar algo más. Y aquí ya empieza a ser anidado, ¿cierto? Entonces promedio, vengo por acá promedio, y hago la condición, si es mayor o igual que 4, y bueno, operador lógico. Si es mayor o igual que 4, va a ser regular, pero debe utilizar dos condiciones. Si es mayor o igual que 4, o menor que ¿quién? Que 7, entonces va a ser regular. Bueno, aquí tal cual como lo utilizamos en Python. ¿Cuál es el operador lógico que me obliga a que dos condiciones se cumplan? ¿Cómo se llamaba? Or, No, oí, Y obliga a las dos, o obliga a una de las dos. el AND, ¿cierto? El operador AND. Pues aquí lo simbolizo con doble ampersand, ¿cierto? Y puedo decirle que si eso es menor que 7, o algo así. Bueno, aquí, perdón, creo que este perdón, porque aquí que me confundí con el, no, sí, ahí está el doble ampersand debería servir. ¿Qué pasó? Se nos cargó. Perdón, qué pena. Aquí es doble ¿No tiene que ir ampersand. por fuera? Qué pena, no. Qué pena que aquí es doble ampersand tal cual, no hay problema. Lo que pasa es que no le estoy diciendo aquí la variable nuevamente. ¿Sí? Promedio menor que 7. Son dos condiciones. ¿Sí? Bueno, ahí que me estaba faltando la variable. Estaba colocando solamente así. Ampersand menos 7. Eso es un error, porque no tengo con quién comparar. La variable promedio es la que voy a comparar. Entonces, en Python ustedes utilizaban AND. ¿Se acuerdan que hacían esto? ¿Sí? sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí lo simbolizamos. Este operador ya no es AND, sino es doble ampersand. Se saca oprimiendo la tecla Shift y en el teclado, de texto, donde va la tecla 6, allá doble, ya sale el ampersand, oprimiendo la tecla Shift. Si tienen configurado el teclado como Latinoamérica, ¿cierto? Si le tiene alguna otra configuración, pues posiblemente no salga ese carácter y tengo que mirar a qué equivale en la tabla ASCII, ¿cierto? ¿A Eso qué era lo que iba a combinación? preguntar. Sí, Profe, dígame. y el O. Y el O, aquí el O es tubería. O sea, esto es un OR. El símbolo de tubería se saca en su teclado, en la parte superior, debajo de las teclas de funciones, están las teclas numéricas, ¿cierto? La primera tecla que tiene un simbolito de una A con una raya debajo, o una O con una rayita, si usted tiene configurado su teclado en Latinoamérica, con solo oprimir allá le sale el símbolo de tubería. Si no, le toca sacarlo mirando la tabla ASCII, ¿cierto? Mirando la combinación entre AL y otro número, ¿sí? También con el algr. Dependiendo como tenga configurado su teclado, ¿sí? También con el algr puede estar saliendo oprimiendo alguna otra tecla, ¿cierto? Pero depende qué configuración tiene su teclado en el momento que usted instaló su sistema operativo, ¿sí? Por eso para todos no es igual. Bueno, o sea que si aquí pasa esto, quiere decir
que este señor regular, y de lo contrario, pues ya no tendríamos que evaluar si es menor que 4. Ya podremos decir un else, ¿cierto? Y decir que este señor, Saúl por aquí, tabulador. Señor es insuficiente. Perfecto. Organizo el código, clic derecho format, y ahí estaría nuestro if aniado. ¿Qué tan grande puede llegar a ser? ¿O qué tan complicado? Pues dependiendo de lo que tengamos que hacer, ¿cierto? Puede ser más extenso, ¿sí? O puede también tener if por aquí, o dentro de este tener otro, dentro de este pedazo tener otro, ¿cierto? Lo importante es entender el concepto, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a utilizar? Pues hermano, eso sí, lo vamos a utilizar todo el tiempo que necesitemos hacer algún ejercicio que nos conlleve a eso, ¿cierto? Hay otras estructuras. Bueno, señores, ¿ya marcaron la asistencia? Sí, señor, dígame. ¿Y aquí funcionaría o no el elif? También, tranquilos que también lo vamos a ver. Un else, aquí se llama else if, allá se llama el if, ¿sí? Pero aquí se llama else if. Nos quedaría pendientes ver una estructura que se llama switch, ¿sí? Un switch que me va a permitir hacer múltiples también condiciones, pero de una manera más organizadas. Vemos un el if si quieren también, y con eso completaríamos lo que teníamos para la temática de hoy. Pero bueno, no alcanzamos, 7:59, tengo clase ahorita. ¿Ya marcaron asistencia, señores? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. perfecto, marquen la asistencia. Bueno, voy a parar la grabación y nos vemos entonces el día de mañana. ¿Listo, señores?